Se cumplieron los 40 días del devocional, pero empezamos ahora con el libro de Juan, que va a ser una gran bendición y está siendo una gran bendición para los que están leyendo. Estamos atentos, ¿no? Bueno, antes de comenzar voy a decirles algo, ¿no? ¿Cuántos de aquí son santos? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Esto causa confusión en muchas personas porque tenemos un concepto de lo que significa ser santo. Quisiera que me acompañaran a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31. En la iglesia de Corintios empezaron a tener discusiones, más porque en la iglesia estaban tratando más puntos filosóficos acerca de la cultura griega. Entonces ellos empezaban a llenarse de soberbia y el apóstol Pablo los tuvo que frenar y empezó a decirles esto: mas por él, o sea, por el Padre, están vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dicen, primeramente porque la sabiduría de este mundo, no pudimos conocer a Dios a través de la sabiduría de este mundo. Así que Dios nos ha hecho a nosotros, a Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Este es todo lo que Él ha hecho cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, tuvimos fe en Cristo. Esto es lo que Dios nos ha dado. Justificación. ¿Por qué justificación? Porque Jesucristo en la cruz no solamente Él tomó nuestros pecados, sino Él nos dio su justicia. De nada hubiera servido si Jesús hubiera venido al mundo, vivido como un pecador y muerto por nosotros. Él tuvo un respaldo y esa fue la vida en justicia que Él nos ha dado. Él tomó sus pecados, nos dio su justicia y después dice, nos santificó. Les voy a poner un ejemplo de esto de la santidad. Nosotros no podemos ser santos si primeramente no somos salvos. O sea, nadie siendo aquí, tal vez es su primera vez, es su primera semana que está aquí y todavía no conoce mucho de la palabra y sienta una presión de que necesita ser santo, pero porque no ha sido santo. O sea, como que necesito ser santo para venir a Cristo. No es así. La iglesia no está llena de personas que no estamos abiertos solamente a personas que ya son santos y quieren conocer a Cristo. Es al revés. Este lugar es para personas que quieren realmente que Cristo cambie sus vidas. Y créanme en esto, ¿no? Voy a ponerles este ejemplo. Nosotros no podemos ser turistas, por ejemplo, en Japón, si primeramente no estamos allá. Mientras estemos aquí no podemos ser turistas allá. Pero también estando allá, no podemos ser turistas si no salimos del aeropuerto y nos quedamos ahí. Y tal vez no tengamos el dinero, tal vez tengamos deudas por las cuales no podemos comprar un boleto para ir a ese lugar. Como fue el caso de nosotros de nuestra salvación, nosotros no teníamos el dinero, no teníamos los recursos, no teníamos la justicia para ser santos, pero Jesucristo vino y pagó nuestro boleto. Nos llevó de punto A a punto B. Pero estando salvos y nos lleva a la santidad, porque ¿qué es la santidad? Es un estado. O sea, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy Dios nos lleva a una nueva vida. Esa es la santidad, la nueva vida. Pero no podemos crecer en esta nueva vida si no nos santificamos. O sea, si no salimos del aeropuerto, del punto B, tenemos que andar. Y Dios nos ha dado los medios por los cuales nosotros podemos santificarnos. Y esa es su palabra y su Espíritu Santo. Ellos nos apoyan, nos ayudan, nos orientan para hoy nosotros vivir en santificación. Entonces vamos a orar para comenzar. Y Padre, te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Señor, he visto la luz en la cual tú nos has puesto el día de hoy, Señor. Que tu palabra, Señor, ponga, Señor, cada día más gozo en nuestro corazón, pero Señor, pero también así más temor, celo, Señor, por ti. Que todos los días nosotros, Señor, continuemos y nos esforcemos, Señor, en adquirir ese conocimiento, Señor, esa sabiduría que proviene de ti, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Señor.
el cual, Señor, ha sido rechazado por este mundo, pero para nosotros, Señor, es la riqueza más grande que hoy tenemos, Señor. Hoy no queremos desperdiciar, Señor, la oportunidad que tú nos das de habernos traído, Señor, a esta nueva vida, Señor. Hoy tú también, Señor, has puesto responsabilidades en cada uno de nosotros y queremos asegurarnos que estemos haciendo nuestra parte, Señor. Hoy, Señor, no somos personas individuales que vivimos nada más para nosotros mismos. Hoy primeramente vivimos para ti, pero también vivimos para tu iglesia, Señor. Gracias, Padre eterno, por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy vamos a hablar de obediencia, justicia y santidad. Y vamos a ocupar como una historia que viene en el libro de Josué. Si ustedes me quieren acompañar, vamos a empezar en el capítulo 6. Pero antes de eso quiero darles un resumen y quiero que escuchen con atención lo que sucedió en ese tiempo. Cuando Dios llevó por primera vez al pueblo de Israel al río Jordán, envió 12 espías que investigaran esa tierra que fluye leche y miel. Cuando ellos llegaron a ese lugar, entraron a la tierra prometida, regresaron, y dice que regresaron cargando unos frutos, dice, no, la vid, pero estaba cargadísimo, era grande, no eran uvas de tamaño de melones, sino era una vid enorme que reflejaba la abundancia de ese terreno. Y entonces Caleb y Josué regresaron, pero emocionados, porque ellos decían, eso es lo que Dios nos quiere dar a todos. Pero los otros 10 que llegaron con ellos desalentaron al pueblo porque decían, pero es que hay gigantes y las ciudades están fortalecidas. Y empezaron a desalentar al pueblo, y el pueblo se desalentó tanto que Josué y Caleb estuvieron insistiendo, y el pueblo de Israel quiso matar a Josué, Caleb, Moisés perdón, se me fue el nombre, Aarón. Los quisieron matar porque ellos eran los que estaban diciendo, no, vamos a creer la promesa de Dios. Y en ese momento fue cuando Dios les dijo al pueblo de Israel, ustedes, dice, que creyeron que sus hijos, si ustedes introducían sus hijos iban a ser esclavos, ahora sus hijos son los que van a entrar y nadie de esta generación va a entrar. Entonces ahí empezó la caminata de 40 años en el desierto hasta que murieran toda esa generación de incrédulos. Entonces, en Deuteronomio significa segunda ley, porque cuando empezamos a leer Deuteronomios a veces pensamos que es un resumen de lo que vimos en Éxodo, Levítico y Números, pero Deuteronomio es cuando Moisés empieza a leer la ley por segunda vez, pero a las nuevas generaciones que iban a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Sus padres ya habían muerto. Ahora eran los que eran niños en ese tiempo o aún no habían nacido y nacieron en el desierto, ahora ellos iban a tomar esa tierra. El único que faltaba por morir era Moisés, pero había preparado a alguien y que Dios había seleccionado para introducir al pueblo a la tierra prometida, y ese fue Josué. Josué y Caleb fueron los únicos dos que, porque se mantuvieron firmes en su fe, fueron los únicos que entraron y fueron los líderes ahora para introducir al pueblo. Dios le dijo a Josué, santifica al pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, santifica al pueblo. Y el pueblo se santificó. Se abstuvieron de comer alimentos, se abstuvieron de todo tipo de malicia, y después cruzaron el río Jordán. El arca de Dios por delante, así como salieron de Egipto, que el mar se secó, así también el río fue detenido para que ellos cruzaran sus pies en seco. Una vez introducidos a la tierra prometida, Dios pidió que todos los varones se circuncidaran, porque ninguno se había circuncidado. Ahora tenían que circuncidarse para poder prepararse para la guerra. Después de eso, Dios se manifestó, Cristo se manifestó delante de Josué como un varón. Y entonces Josué se postró ante él y le dijo las mismas palabras que le había dicho Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Ahora Josué se levantaba con la revelación de Cristo, con la revelación de la palabra, porque es cuando tomamos esto que Dios le dice, ¿no? Esfuérzate y sé valiente
en obedecer todo lo que está escrito en esta ley. Porque tú vas a dirigir un pueblo y este pueblo tiene que ser obediente. Pero para que este pueblo sea obediente, tú tienes que ser obediente. Porque tú te vas a parar como un ejemplo, un líder delante de todo este pueblo. Ahora, después de eso, cuando entran a Jericó, llegan a Jericó, Dios les da una estrategia que militarmente no era buena. Solamente rodear las murallas de Jericó un día a la vez. Y al sexto día, digamos, rodearlas 7 veces y después de eso gritar. Para todos sus enemigos eso era una burla, porque Jericó era grande, era poderosa, pero cuando ellos hicieron esto en fe, las murallas de Jericó cayeron. Entonces todo el pueblo se abalanzó sobre Jericó, pero Dios dio una advertencia. Acompáñenme, Josué capítulo 6. En el versículo 19. Dios le dijo a Josué: mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y antes de eso, en el versículo 18, dice aquí: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y los turbéis. 2 advertencias: no toques el anatema y no tomes, y todo el oro y toda la plata y todas estas cosas van a ser usadas ¿para qué? Para Dios. Esa es una palabra que es consagración. Todo lo que el botín va a ser exclusivamente para Dios, y todo lo demás quémenlo, que no quede nada. Aquí vamos a ver algo, ¿no? Cuando más adelante dice que después de que destruyeron Jericó, ahora había confianza en todo el pueblo. Todo el pueblo estaba contento, estaba confiado porque Dios les había dado una gran victoria sobre Jericó. Ahora vieron a otra población, la siguiente, y todos los jefes militares le empezaron a decir a Josué: ¿sabes qué? Esa ciudad es muy pequeña y no es necesario cansar a todos nuestros hermanos. Con solamente 2,000 o 3,000 personas podremos destruirlos. Y así lo hicieron. Solo enviaron alrededor de 3,000 personas para destruir esa ciudad. Pero la sorpresa fue cuando esos habitantes de esa ciudad empezaron a perseguirlos, muriendo 37 israelitas en esa guerra. El pueblo de Israel llegó desalentado, triste. Josué empezó a quebrantarse, empezó a decirle a Dios por qué los había entregado en las manos de sus enemigos. Y entonces Dios le dijo: párate. Dice: porque alguien ha tomado las cosas del anatema y lo ha puesto en el campamento. Eso es Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 1 y 2. Es cuando empieza a hablar acerca de cómo ellos, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmil, de Judá, tomó el del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres de Jericó a Ahí, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y es cuando ellos dijeron: no vale la pena desgastar al ejército. Cuando nosotros como iglesia, nosotros somos un cuerpo. Nosotros como iglesia tenemos un deber, y el primer deber que tenemos nosotros es no ser individualistas. Nosotros somos una comunidad, tenemos que tener todo en común. Y en este caso,
lo principal que debemos tener es la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Hay un dicho, ¿no? que es muy popular, dice, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Por eso no nos ponemos de acuerdo, porque cada cabeza es un mundo. Pero algo decía el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. La iglesia debe tener la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Su palabra. Su palabra es el que nos va a proporcionar el pensamiento, el sentir, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Hay algo que a mí me asombraba, que un predicador muy conocido dijo, ¿no? Mientras estaba siendo entrevistado, y dijo, no, dice, yo ya no predico tanto la palabra, dice, porque predicar, enfocarse tanto en la palabra es idolatrar la palabra. ¿Se imaginan eso? Y empieza a decir él, es que hay muchas formas en cómo Dios se manifiesta a la humanidad y bla, 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 bla. Y hay otros libros que nos empiezan a hablar más acerca de conocer más a Dios y todo esto, ¿no? Y ciertamente, dice en el Evangelio de Juan, cuando ellos ven a Cristo resucitado, entonces él dice, si escribiéramos todo lo que él hizo, no cabrían los libros en el mundo, dice. Esa cantidad de información no cabría de todo lo que escribiéramos acerca de Cristo. Pero imagínense si nos cuesta trabajo leer esto. Ahora leer una cantidad de libros, Dios hizo un compendio. O sea, la información necesaria y fidedigna en el cual nosotros podemos depositar nuestra confianza. Esa es la Biblia. Lo que Él escribió, esto es suficiente para nosotros. Y entonces cuando nosotros nos llenamos de la palabra, nuestra mente se va renovando, transformando por la dedicación a la palabra. Entonces podemos tener todos el mismo sentir, podemos tener todos la misma convicción, podemos edificarnos mutuamente. Pero cuando nosotros somos individualistas y ponemos nuestros deseos, nuestras pasiones, el cómo yo quiero hacer las cosas, empiezan a haber problemas. ¿En dónde? En la iglesia, porque ya no podemos ser uno. Empiezan a haber esas discusiones en las cuales nosotros no vamos a poder avanzar. Quisiera que me acompañaran a Deuteronomio 24:16. El primer punto que vamos a ver es acerca de la responsabilidad individual ante Dios. Responsabilidad individual ante Dios. Quisiera de Deuteronomio 24:16, dice en la Reina Valera: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Lo que yo haga no va a afectar a mis hijos, ni lo que mis hijos hagan va a afectarme a mí. Pero, ¿por qué Moisés dio este mandamiento? Porque lamentablemente cuando las personas quieren hacer justicia, entre comillas, quieren hacer justicia, y el hijo se va prófugo o el padre se va prófugo, las personas están dispuestas aún a hacerle daño a su familia. Pero en el pueblo de Israel dice, no va a ser así. El padre, si el padre lo cometió, el hijo no lo tiene que pagar. Y así también cualquier familiar no tiene que pagar la deuda que tiene el que hizo la agresión. Él no tiene por qué morir por el pecado de la familia. Pero si nosotros leemos esta parte en Josué 7, 21, 24, perdón, ahí pónganle su separador porque ahí vamos a estar regresando. Josué 7, 21, 24 dice: aquí es Acab hablando. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello.
Y tomando en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acab, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto él tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Aquí vemos algo. ¿Por qué sus hijos, sus hijas también tuvieron que sufrir ese mismo castigo? Si antes Moisés había dicho esto, que los hijos no iban a sufrir por el pecado del padre. Inevitablemente, hermanos, ¿dónde puso el dinero? ¿Dónde puso el manto? En medio, dice, de su tienda. No lo ocultó de su familia. Su familia fue cómplice de lo que él estaba haciendo. No hagas cómplice del pecado a tus hijos. No les enseñes a mentir a tus hijos. No les enseñes a salirse con la suya a tus hijos. Lamentablemente, si les encubrimos el pecado y los estamos alentando a continuar en ello. Entonces, ¿ustedes creen que de la justicia de Dios vamos a escapar así? ¿Que les estamos haciendo algo de provecho? Insistamos. Es lamentable cuando desde chiquitos empezamos a decirle: oye, si te preguntan esto, diles esto. No, porque eso se va quedando en su corazón. Pero así, cuando les tenemos que decir: hijo, si tú lo hiciste, hazte responsable y di la verdad. Entonces, lamentablemente, este hombre hizo esto y tal vez le dijo a su familia: miren todo este dinero, miren todo esto. Si lo escondemos aquí, cuando ya estemos establecidos, vamos a poder usar este dinero para comprarnos nuestra casa y vamos a poder hacer esto y lo otro y aquello. Y la familia emocionada: sí, vamos a hacerlo. Y por eso Aarón dice: ¿cómo se atrevieron a traer esta turbación al pueblo? Porque el pecado que tú hiciste, que tu familia cometió, trajo la muerte a tus hermanos. A los israelitas que valientemente fueron a la guerra y terminaron corriendo. Y no solamente eso, trajiste desaliento al pueblo. Eso es lo que lamentablemente causa el individualismo, el pensar en mí, en mi familia, y no importarme qué es lo que está pasando con los demás. Segundo punto que vamos a ver el día de hoy es responsabilidad colectiva. Y quisiera que me acompañaran a Efesios capítulo 4, versículo 12 y 16. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16. Dice, hablando acerca de cuando Dios dio los ministerios, pastores, maestros, apóstoles, profetas, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿cuántos? Todos, no yo, no solamente algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero todos tenemos que llegar hasta esa estatura. Ninguno. Si tú ves que alguien se está atrasando, aliéntalo a que no se atrase. Si tú ves que alguien se está adelantando, o sea, que está queriendo hacer las cosas a su manera, ayúdalo a que se espere. O sea, todos tenemos que ser como un equipo, apoyándonos, orientándonos, exhortándonos también en algunas ocasiones para decir: ¿sabes qué, hermano? No estamos haciendo bien esta parte. Tenemos que cambiar, tenemos que redirigir nuestros pasos
y enfocarnos en lo que Dios nos está haciendo. Pero ¿cuál es la estatura que tenemos que llegar? A mi estatura, a la plenitud de Cristo. Así no nos vamos a perder. Esto le agrada a Cristo. Eso es lo que me enseñó Cristo. Esto es lo que, el camino que me está llevando Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, como nuestros hijos que de repente dice quiero esto y más al ratito ya no lo quieren. Así somos muchas veces nosotros que fluctuamos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Siguiente. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es el capitán de este barco. Si el capitán no está en este barco se hunde. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Y este ejemplo del cuerpo, nuestro hombro, nuestros brazos no van a poder funcionar si no están conectados primeramente por los huesos. Cuando hay una fractura, se inmoviliza. Por ejemplo, esos golpes cuando algunas personas cargando pesas se han golpeado aquí la parte de la columna y han perdido la fortaleza en la movilidad de algunas extremidades, porque hay una lesión en el hueso. Cuando hay una lesión en el cuerpo de Cristo, no empezamos a trabajar correctamente. Y algo que quiero decirles, ¿ustedes saben qué significa la palabra anatema? Porque eso es algo que Dios le dijo a Acab, no toquen el anatema. La palabra anatema significa maldito, algo que ha sido maldecido por Dios. Y aquí vamos a ser un poquito más directos acerca de lo que tenemos que tratar nosotros como personas y lo que estamos viendo. Vamos a poner esto, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este hombre? Tomó lo maldito y tomó lo que le pertenecía a Dios. Tomó el manto babilónico y tomó el oro que estaba consagrado para Dios y lo puso en el mismo lugar. Y eso le trajo condenación a él. ¿Ustedes creen que como cristianos ya podemos tomar lo que Dios ha maldecido y combinarlo con nuestro cristianismo? A veces nosotros creemos que porque ya tenemos la fe en Dios, creemos que cualquier cosa que hagamos Dios nos va a perdonar sin excepción. Pero hay cosas que Dios ya maldijo, que nunca van a heredar el reino de los cielos. Y a veces insistimos en vivir de esa manera que no tiene compatibilidad alguna, pero que sí nos van a llevar a un lugar. Quisiera que me acompañaran primeramente a Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, y manifiestas, o sea, evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas cosas ya son malditas delante de Dios. Cuando Dios maldice algo, cuando Dios habla acerca de maldición, son cosas que nunca van a convivir con Él, que Él las tiene aborrecidas. Y por eso, como nosotros, como creyentes, si nosotros vemos esta parte y nosotros nos sentimos cómodos viviendo de esta manera, tenemos que reflexionar: ¿realmente hemos entrado a la puerta estrecha? ¿Realmente hemos entrado a la puerta estrecha? ¿Realmente nos hemos arrepentido de nuestra manera de vivir? ¿En verdad Dios me ha transportado de punto A a punto B? Porque así como les dije, es imposible, al principio les decía que era imposible ser santo sin primero ser salvo. Pero en sentido contrario, es imposible que una persona salva no sea santa. Es imposible. Si tú me dices, si una persona dice, es que yo soy salvo, pero yo todavía lo veo en los mismos pecados que ha hecho desde hace tiempo, y esa persona se siente cómoda, algo no cuadra, no hay coherencia en relación a lo que dice la palabra y lo que dice su vida. Y es por eso que en Gálatas 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero dice el apóstol Pablo: no os engañéis. Podemos engañar a unas personas, podemos engañar a otras personas, pero nosotros mismos también nos podemos engañar. Que no te engañe el hecho de que desde pequeño eres cristiano, o que asistes a una iglesia, o que el hecho que terminaste, que pudiste titularte en una academia teológica, o el hecho de que ya tienes muchos años sirviendo. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Si practicamos estas cosas, no estamos bien delante de Dios. Y no es algo que el apóstol Pablo haya dicho a una vez, lo dijo 2 veces. La otra vez, la anterior vez que lo dijo en Primera de Corintios capítulo 6 versículos 7 y 11, 7 al 11. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 7 al 11 dice: así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esto lo estaba diciendo porque entre los mismos hermanos estaban demandando, entre ellos mismos estaban acusando. Y el apóstol Pablo dice: si ya de por sí, dice, que tengan pleitos entre ustedes es un agravio, ya está mal, dice. Y ahora entran personas que no conocen de la palabra, incrédulos, y delante de ellos también lo hacen. Dice: ¿por qué no sufres mejor la afrenta? ¿Por qué a veces se nos hace muy gravoso que tal vez una persona no nos salude? O porque tal vez una persona no nos invitó a algo, o tal vez una persona no hizo alguna cosa que le dijimos que hiciera. Lo tomamos como algo, un agravio, como algo muy duro, y nos cuesta trabajo perdonar. Pero dice el apóstol Pablo: ¿por qué no lo sufres? Súfrelo. Súfrelo, no importa. El apóstol Pablo lo decía a una iglesia que decían que él no era un apóstol, que él estaba mal, que lo que enseñaba, que lo decía muy fuerte cuando era en carta, pero cuando él estaba presente era muy débil. O sea, que muchas veces empezaban a desestimarlo, pero el apóstol Pablo, él sufría todo eso. Y no les recriminaba, no les decía nada, sino ahí estaba, firme. Dice
No sabéis, versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no te equivoques, de nueva manera dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos, y el apóstol Pablo decía, estos eran algunos, porque lamentablemente algunos otros todavía seguían siéndolo. Pero esta es la obra de Cristo. Otra vez la pregunta, ¿quién de aquí es santo? La palabra santo también significa consagración. El oro, la plata, todos los materiales que estaban ahí, Dios los había pedido para consagrarlos para su servicio. Tú ya estás consagrado para Dios. Acab quiso meter el anatema junto con lo consagrado a Dios. Nosotros no podemos meter el anatema a nuestra vida junto a nuestra vida que ya ha sido consagrada a Dios. Lo que hace valiosas las cosas que son consagradas en el templo no es el material con que están hechas, sino a quién le pertenecen. Porque en el templo de Dios había cosas de madera, de piedra, de oro, de bronce, de metal. Habían un montón de cosas que los babilónicos tomaron solamente lo que era valioso, lo de oro y de plata, y todo lo demás lo desecharon. Cuando el hijo de Nabucodonosor en su fiesta quería emborracharse, mandó a traer las copas de oro que eran el servicio de Dios, y cuando empezó a tomarlo, ahí es cuando Dios se manifestó y le dijo, hoy mismo vas a morir. Eso es lo que sucede cuando nosotros tomamos lo que le pertenece a Dios, nuestra vida, y lo unimos a algo que no glorifica a Dios. Hoy por eso nuestras vidas tienen que tener ese compromiso de obediencia, justicia, santidad. Y no les estoy diciendo que en sus primeros años ya van a ser totalmente perfectos en santidad, sino esto es progresivo. Pero si no avanzo, si no salgo del aeropuerto, nunca voy a poder avanzar en esto. Aquí menciona pecados, disensiones, pleitos, contiendas. La santidad conviene a la casa de Dios. No puede haber eso en nosotros. No puede haber pleitos entre nosotros. No puede haber contiendas en la casa de Dios. Todas esas cosas, hermanos, lamentablemente causan divisiones. Y han sido muchas iglesias que han sufrido eso. Y este tema no lo estoy tocando porque hay ahorita algo que está pasando, ¿no? Ese tema lo estoy tocando porque eso es algo que debe estar en nuestro corazón. Somos uno con Cristo, tenemos que ser uno con su iglesia. Imagínense esto, ¿no? Que un día alguno de ustedes diga, hermano Iván, lo invito a comer a la casa, pero solamente un favor, no traiga a su esposa. Yo voy a decir, discúlpeme hermano, pero si no va mi esposa, no voy yo. Imagínense que ustedes le digan, es que aquí lo único importante es Cristo. Cristo es lo único importante, por eso yo no me congrego. ¿Cómo puedes decir lo único importante es Cristo y desestimas a su esposa? ¿Cómo puedes decir lo único importante es la cabeza y no el cuerpo? Nosotros estamos unidos a Cristo. Una anécdota que tengo hace tiempo, se la conté a los varones hace ya el año pasado. Le digo que una vez en la iglesia donde estaba yo en Oaxaca, había una casa hogar, o sea, eran como 6 niños
Y los niños eran tremendos porque siempre que llegaba alguien, ahí se iban a pegar, porque siempre esperaban que les dieran algo o que los estuvieran ahí mimando. Entonces una vez tuvimos un viaje que íbamos a ir a la costa de Oaxaca y son casi 6 horas de camino por toda la serranía. Entonces el pastor pidió y dijo: ¿alguien puede llevarlos? Y una persona se ofreció, el esposo de una hermana. Llegó en la mañana, todos nosotros equipamos nuestras maletas y todo lo que íbamos a ocupar. Y de repente llega el niño, uno de los más grandecitos, que estaba pegado ahí con la persona que había llegado. Y entonces se acerca una de las jóvenes que se llamaba Dulce y le dice: oye, Dulce, ¿por qué ese hermano dice muchas groserías? Entonces esta joven, llena del amor y de la misericordia de Dios, le dice al niño: es que lo que pasa es que el hermano todavía no ha entendido. Y entonces el niño le dice de una manera muy fría: ¿y si no ha entendido, por qué le dicen hermano? Es algo que como adultos a veces queremos echar la mirada a un lado y no decir nada. Pero a veces Dios nos dice: tenemos que ser como niños. De esa manera recibir el reino de los cielos. Cuando un niño ve algo, él lo dice, porque no tiene en su mente: tengo que quedar bien. El niño ve y dice lo que ve. A veces nosotros nos falta ser como niños y empezar a ver las cosas como son, ver nuestro pecado y decir: realmente Dios se está agradando de que continúe haciendo esto, que siga proveyendo por esto. Ese día, el último viernes que me tocó la clase y había dicho acerca de esto, de ser baluartes de la verdad, defender la verdad, es un término de guerra, porque estamos en guerra. Pero si tú estás peleando con alguien dentro de la iglesia, estás peleando la guerra del lado equivocado. Pero si tú estás aquí en la iglesia y quieres contribuir a la iglesia, cumple esa función. Conságrate más, sirve más para que puedas edificar. Un término que usa el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que contender con el pecado que nos asedia, dice. El asedio es un término también de guerra. ¿Y qué sucede en el asedio? Cuando hay una ciudad fortificada, como en el caso de Jericó, el asedio es que todo el ejército enemigo no se mete a pelear con ellos, sino los rodean y acampan alrededor de la ciudad. Y pueden estar ahí por meses y se les acaban las provisiones, se les acaba la comida, se empiezan a pelear los que están en la ciudad porque ya no tienen que comer, ya no tienen sustento, se empiezan a debilitar. Y al cabo de un tiempo, cuando los demás ya saben, como ya fue cortada toda comunicación con el exterior, como ya saben que como esa ciudad ya no tiene fuerzas, ahora sí se meten y matan a los que ya están débiles de por sí. Pero nosotros, como un baluarte, como iglesia, tenemos que pararnos firmes, porque Dios nos ha dado las armas para poder hacerlo. Satanás ya fue vencido en la cruz, fue declarado como el perdedor de esta batalla. ¿Cómo podemos unirnos al bando perdedor teniendo la victoria en Cristo? Pues hermanos, yo les insisto, obediencia, justicia y santidad no son opcionales, es nuestra salvación, es parte de este paquete que Dios nos ha dado como salvación. Dios les bendiga, hermanos.